El país atraviesa una serie de eventos políticos a pocas semanas de la campaña electoral para las elecciones de febrero de 2025 y estos eventos implican no solo al jefe de Estado, sino a otras autoridades y exautoridades, incluso a la Asamblea Nacional. Para analizar estas coyunturas conversaremos hoy con Estefanía Luzuriaga, analista política. Estefanía, muy buenos días. Coméntenos un poco acerca de cuál es su criterio. El presidente Daniel Noboa mandó a publicar al registro oficial la denominada ley antipillos, pero esta ley fue negada y archivada por la Asamblea Nacional. ¿Esto significa una desobediencia del Ejecutivo hacia la Asamblea o tal vez un desafío al Poder Legislativo? Bien, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Claramente venimos viendo, y este caso no es la excepción, desde hace unos meses acá, una ruptura entre esta alianza Asamblea, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, que logró aprobar leyes en tiempo récord, que vimos que de alguna manera respondió a las iniciativas del presidente para cambiar los marcos normativos en pro de la seguridad. Y claro, en un periodo pre-campaña se empieza a visibilizar esas fracturas que pueden responder a posicionamientos ideológicos, pero que principalmente responden a posiciones políticas e intereses partidistas. Entonces, este es un síntoma más del fenómeno que acabo de explicar. Precisamente hablando de estos intereses partidistas o estas implicaciones que trae toda esta situación, ayer el exmandatario Rafael Correa y el actual mandatario Daniel Noboa protagonizaron una especie de cruce de palabras, de discusión en redes sociales. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo analiza usted esto justamente ya a pocas semanas de la campaña electoral? Bien, claramente ayer justamente esta discusión en Twitter migró a todos los espacios digitales, porque nace en Twitter pero tiene una repercusión fuertísima en redes como TikTok, donde el alcance ha sido sin precedentes. Conversábamos con algunos compañeros analistas y decíamos, mira, si fuera simplemente de entender el posicionamiento y el comportamiento electoral en medios digitales, diríamos que ese tweet demuestra que los resultados que andaban rondando por redes sociales hace una semana en términos de intención de voto no son tales, ¿no? Es decir, ha tenido una repercusión fuertísima y claro, muestra claramente la diferencia de las posiciones entre ambos líderes. No vemos un líder que si bien es cierto, confronta a actores tradicionales del poder, a partidos opositores, la confrontación desde Noboa viene acompañada de, voy a decir argumentos, pero de leyes, de resoluciones desde Fiscalía. Y la respuesta de Rafael Correa habla también de su estilo de liderazgo, ¿no? Ridiculizar y utilizar campaña negra en contra, digamos, de una característica como la supuesta juventud del presidente. En términos generales y para la ciudadanía, entender que eso refuerza esta idea de polarización y de una oposición fragmentada, habla de una confrontación entre actores tradicionales, partidos tradicionales y esta como nueva propuesta de liderazgo que emerge desde la candidatura de Daniel Noboa y que es una estrategia que si bien podría consolidar la oposición en sectores particulares donde la narrativa de alguna manera se soporte y haga sentido, digamos, unos grupos específicos, tiene como riesgo, obviamente, que desgasta la imagen del gobierno, ¿no? Entonces, ese es como el riesgo que se juega, pero al final del día es una estrategia que lo que está haciendo es mantener y consolidar la construcción de una narrativa desde Daniel Noboa. Esa preferencia electoral a la que usted se refiere, precisamente en los últimos días, dos encuestadoras han ubicado a Daniel Noboa por encima de Luisa González. En cuanto a esa preferencia electoral, esta situación, pese a las crisis que ha atravesado el gobierno de Daniel Noboa y que no ha terminado de superar, ¿qué lectura le da a que siga estando por encima de la candidata del correísmo? Bien, lo primero es que me parece súper importante esta mención que hacen de las encuestas. Las encuestas van cambiando y van a seguir cambiando. En este momento lo que hace una encuesta es darnos una foto de qué piensa un ciudadano o unos ciudadanos de a pie hoy.
Y ese pensamiento, ese posicionamiento político, como lo hablamos en el campo, cambia porque es esencialmente dinámico. Entonces, lo primero es, estas encuestas hay que entenderlas como eso, como una foto, como un reflejo de lo que está pasando hoy. ¿Qué está pasando hoy? Que a pesar de que este año ha sido un año de un contexto de crisis múltiple, algunas heredadas, digamos otras que se han dado por factores exógenos, la gestión del presidente Daniel Noboa en este primer año sigue reflejando un liderazgo programático. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente sigue viendo en su gestión resultados. Eso es lo que lo pone aún y a pesar de este contexto de crisis, en este contexto de enfrentamiento que está surgiendo en los últimos meses, del que venimos conversando sobre el poder legislativo, poder ejecutivo, líderes tradicionales, aún a pesar de todo eso, el ciudadano a pie sigue viendo y sigue entendiendo este liderazgo desde una manera pragmática, ¿ya? ¿Qué pasa? Lo que le espera a Daniel Noboa a partir del 6 de enero, que inicia su campaña, es asumir el desafío de cómo va a sostener y cómo va a consolidar esa narrativa en el periodo de campaña. Puede ser que precisamente estos episodios de enfrentamientos con ex líderes, con candidatos actuales, con otros poderes del Estado, lleven al actual gobierno tal vez a mejorar estos porcentajes en las encuestas o de pronto le puedan jugar en contra. Como lo acabamos de mencionar, es un as de doble filo. O sea, por un lado, en el grupo, en la base electoral que responde a esta narrativa y esta construcción de liderazgo de Daniel Noboa, evidentemente le favorece. Y una respuesta desde un liderazgo tradicional, como es el caso de Rafael Noboa, en el que el debate se sale de lo argumental, que es lo que proponía Daniel Noboa en el primer tuit, y la respuesta es completamente, como lo decía, ataca a las características del líder, pero no a la gestión, ¿no? Ataca a las características, en este caso a la juventud del presidente. Entonces, eso obviamente lo va a beneficiar. Lo que pasa es que también desgasta su narrativa, por eso digo, ese es como el principal desafío. ¿Cómo la va a sostener? ¿Cómo va a terminar de consolidar esta narrativa para el periodo de campaña? Pasando un poco al tema del legislativo, se ha mostrado de parte de la fuerza política del correísmo un cierto apoyo a la exministra de Energía, Andrea Robo, en vista de que no compareció, ya en una carta ella explicó sus motivos. Este apoyo, este respaldo, ¿es realmente esa intención de darle las garantías para que ella pueda ir a la Asamblea y se pueda proceder a este juicio político, o tal vez es solamente defender precisamente los intereses particulares, justamente ahora en este ring de boxeo, por así decirlo, frente a la campaña electoral? Con mi opinión coincide con la idea del ring de boxeo. O sea, lo que estamos viendo son unas asociaciones entre diferentes partidos que se cosen con hilos, es decir, que se van a fracturar muy rápidamente. Aquí seguramente al inicio de la campaña veamos ataques también entre ellos, porque evidentemente lo que los une es todos en contra ¿no? Todos en contra de la gestión del gobierno actual, porque queremos tener una base electoral para la próxima campaña. Entonces, a mí me parece que responde a intereses esencialmente partidistas. No creo que responda realmente a una valoración ni de la gestión de la exministra, ni tampoco una real auditoría de lo que ocurrió. Creo que al final lo que se busca es generar ruido en un contexto preelectoral, y en ese sentido el caso de la ministra Robo pues viene súper bien para generar ese ruido y para desestabilizar y deconstruir. En cuanto al tema de la vicepresidenta Verónica Abad, el escenario es un poco parecido, el correísmo también está, digamos, respaldando. ¿Es la situación parecida? ¿Es algo similar? Bien, en ese momento yo considero que es algo similar, porque no se explicaría cómo Verónica Abad, que se lanza por la oposición, termina teniendo una afinidad con RC5, digamos, por lo menos ideológicamente, es decir, desde la construcción de la propuesta política y del plan de desarrollo que podría sugerir Verónica Abad y el que sugiere RC5, no habría una base para una cercanía, ni ideológica, ni en términos de propuesta, ni de gobierno, ni mucho menos. Entonces, me parece que ocurre lo mismo, es decir, están uniéndose en contra de algo
no realmente en pro de, como decía, ni una propuesta de gobierno, ni de un posicionamiento ideológico. Vamos a ver si eso les resulta efectivamente o si termina confundiendo más a ese voto duro del correísmo de RC5, que ya sabemos que ronda entre el 28 y el 30%, y que estas alianzas también les pueden jugar en contra, porque el ciudadano a pie puede decir, bueno, pero ¿por qué entonces ahora está aliado con la vicepresidenta Daniel Noboa? La audiencia para resolver la acción de protección de la vicepresidenta se postergó nuevamente para el 16. ¿Qué previsión le da a usted desde su análisis profesional a esta situación? Bien, realmente, creo que la audiencia entra específicamente en el campo del derecho constitucionalista, que se aleja de mi área, de expertise. Lo que puedo decir es que en relación a cómo eso va a reflejarse en posicionamiento ideológico o en una inclinación del electorado hacia, hacia la vicepresidenta o hacia sus alianzas con otros movimientos y partidos, me parece que no va a tener un efecto significativo, precisamente porque la gestión de la vicepresidencia durante estos 12 meses de gobierno no ha tenido una presencia significativa ni en la construcción de políticas públicas, ni en el efecto de esas políticas públicas en planes, programas o proyectos desde el gobierno. Entonces, lo que no te impacta positivamente es muy difícil que movilice al ciudadano a pie negativamente. Cambiando un poco la temática y en un tema más delicado, la salud del presidente de la República está un poco complicada y eso lo hemos conocido de mano de la esposa, que por cierto es candidata a la Asamblea. Ella dijo que se va a ausentar del país durante la campaña justamente por la salud de su esposo. ¿Cómo podría afectar o afectaría o no esta ausencia a la campaña del presidente Daniel Noboa? Y de pronto, en caso de que suceda, ojalá no suceda, un posible fallecimiento, ¿cómo afectaría o cómo incidiría? Bien, realmente es un tema muy penoso, como lo mencionas, esperamos pues que la salud y la recuperación del papá del presidente. Evidentemente Anabel Asín ha sido un pilar no solamente de Daniel Noboa, sino recordemos en la época de las campañas del mismo Álvaro, Anabel Asín en sus recorridos, en sus brigadas médicas, siempre fue una catalizadora del voto por su cercanía con grupos vulnerables, mujeres, niños, adultos mayores, y por el carisma propio de su carácter. Entonces, definitivamente, yo creo que el equipo de comunicación y el equipo que va a manejar la campaña seguramente está pensando cómo van a suplir ese espacio. De manera positiva, vemos que en el caso de Daniel Noboa, su esposa también es una mujer muy carismática que tiene una cercanía con ese mismo perfil de grupos sociodemográficos. Entonces creo que por ahí tiene un espacio para ir ganando espacio, ir ganando territorio, ir consolidando su imagen, ella como primera dama, que de hecho lo ha venido haciendo a lo largo de estos 12 meses y que ha tenido una excelente recepción por parte del ciudadano a pie. Esperamos que mejore pues la condición del papá del presidente, pero de no ser así no creo que eso lo aleje a él necesariamente de la campaña electoral. Seguramente se ausenta por un par de días, pero no creo que lo aleje ni de la papeleta ni de la actividad de campaña. Muchísimas gracias, Estefanía, por estas reflexiones en cuanto al ámbito político de nuestro país y que claramente puede incidir en el electorado ya a meses de las elecciones de 2025. Le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto acompañarlos. Amigos, con esto hacemos una pausa comercial, enseguida regresa Katy con más información.